Una oleada de papel se difundió desde todo el país, llegando a una en marea creciente al seno de los distintos consejos, agotando la capacidad de los resortes administrativos, aturdiendo incluso al primer burócrata del Estado, el escrupuloso monarca reinante, pero este retuvo a los consejos en su puño, de modo que sus orientaciones políticas solo fueron retrasadas, pero no tergiversadas por la administración. La alta esgrima ideológica quedó reducida a un escueto núcleo de colaboradores del prudente, liberalizante todavía, con Antonio Pérez, intransigente en absoluto después de la crisis de 1580, del peligroso rumbo de los acontecimientos exteriores, de la patente demostración del final del mal funcionamiento de la economía agraria castellana desde el Gran Hambre de 1582. Aparece don Juan de Austria. Poco antes, octubre de 1559, rey Felipe tuvo ocasión de cumplir una de las últimas voluntades del emperador, su padre, que afectaba además a la conciencia del gran desaparecido, reconocer a don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V y de Bárbara de Blumberg, una burguesa de Ratisbona, tan alegre de cascos como dura de mollera, como la calificó el duque de Alba. Nació don Juan de Austria en dicha ciudad alemana en febrero de 1545. Lo bautizaron con el nombre de Jerónimo, y a poco de su nacimiento fue llevado a España con gran sigilo para que se criara en el seno de una familia campesina de Leganés, lugar próximo a Madrid. Luego, en 1554, fue conducido con igual discreción a Villagarcía, castillo vallisoletano de Luis Quijada, fiel mayordomo del emperador. Se educó allí con el propósito de que más adelante ingresara en el estado eclesiástico, según deseos de su augusto padre, pero la vocación del muchacho era otra muy distinta. Contaba 13 años de edad cuando asistió en Yuste a la muerte del emperador, ignorando todavía que éste era su padre, y en 1559, apenas regresó de Flandes, el rey Felipe dispuso que el muchacho lo fuera presentado. La primera entrevista entre ambos hermanos, de 32 Felipe y de 14 su hermanastro, el 28 de septiembre de 1559, tuvo lugar en el monasterio de la Espina, no lejos del monte de los Torosos, al noroeste de Valladolid, donde llevó Luis Quijada al muchacho con el pretexto de una cacería. Dícese que una vez que hubieron conversado unos momentos, el monarca le dijo de pronto: «A todo esto, señor labradorcillo, no me habéis dicho aún vuestro nombre». «Jerónimo», respondió el niño. «Gran santo fue, pero preciso será mudároslo. ¿Y sabéis quién fue vuestro padre?». Quedó el mancebo avergonzado y observó lloroso e indignado a Felipe por parecerle afrenta no tener respuesta que darle. Conmovido entonces el monarca le puso la mano en el hombro y le confesó con sencilla majestad: «Pues bien, ánimo, niño mío, que yo he de decíroslo. El emperador, mi señor y mi padre, fue también vuestro, y por eso yo os reconozco y amo como hermano». Luego lo abrazó, sin más testigos de la escena que Luis Quijada y el duque de Alba. Felipe dispuso que el muchacho fuera presentado para incorporarlo a su corte y educarlo convenientemente en la misma. Felipe II otorgó a su hermano las insignias del Toisón de Oro. La Orden del Toisón de Oro fue creada en 1429 en Brujas por el duque Felipe el Bueno, con motivo de su boda con Isabel de Portugal, hija de Juan I de Avis, con el objetivo de defender la religión cristiana para honrar la memoria de los milites valientes y como estímulo de caballeros. A ella debían pertenecer solo el duque y 24 caballeros más, aunque el propio fundador aumentó su número a 31 y Carlos V hasta 51 en el año 1516. El mismo emperador celebró luego capítulo general de la Orden en la Catedral de Barcelona en 1519. Al extinguirse la dinastía borgoñona fueron maestres supremos de la Orden los soberanos de Austria, de donde pasó a los monarcas españoles, derecho que fue confirmado por los pontífices Gregorio 1574 y Clemente VIII 1600. La insignia consiste en un collar de oro formado por una serie de eslabones dobles en forma de V, entrelazados con pedernales, echando llamas, y del que pende el vellón de un carnero, alusión al vellocino de oro de la mitología clásica, o al carnero que el jefe hebreo Gedeón ofreció a Jehová en acción de gracias por su victoria sobre los medianitas. La divisa o lema alusivo al vellón dice: «Pretium non vile laborum», precio no vil de los trabajos, y pudiera inducir a creer que se refiere a la labor industrial, textil, tan importante en Flandes en aquellos tiempos.
El joven asistió a las Cortes de Toledo, reconocido ya públicamente como hijo de Carlos V. En 1562 fue a completar su educación y estudios a Alcalá de Henares, junto con su sobrino Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, y con el príncipe Don Carlos, heredero de la corona española. Insistiendo en la voluntad del difunto emperador Felipe II, solicitó del Papa Pío IV el capelo cardenalicio para su hermano Juan en 1564 y al parecer no lo obtuvo por cuestiones protocolarias de precedencia entre los embajadores de Francia y España, lo que torció el destino de quien sería pocos años después uno de los mejores capitanes de su siglo. Todavía el problema religioso. ¿Acaso se ha abusado y con frecuencia en sentido peyorativo del calificativo de brazo derecho del catolicismo, aplicado a Felipe II? Lo cierto es que durante su reinado la Inquisición actuó en toda su plenitud, atajando el camino a los brotes protestantes en España, que no fueron escasos a mediados del siglo XVI. El inquisidor general Fernando Valdés, arzobispo de Sevilla, se convirtió a la sazón en el Torquemada de su época. La arremetida calvinista. Un credo, un dogma, una mentalidad tan absoluta como los católicos halló a Castilla en plena reacción espiritual, comenta Vincent Vives. Gracias a un rígido encuadre del país bajo Felipe II fue posible convertirlo en centro de la resistencia ortodoxa en toda Europa, con un papel a menudo divergente de las propias miras del pontificado. Castilla se cerró a las influencias del exterior, escrupulosamente fiscalizada por la Inquisición y los tribunales administrativos. Incluso se prohibió a los hispanos estudiar en las universidades extranjeras, excepto Bolonia. Este fue el viraje de 1572, la impermeabilización de España. De este modo se extinguió el compromiso intentado por la intelectualidad de las dos generaciones anteriores, en las que la defensa de la pureza de la fe y inquebrantable ortodoxia no habían vedado incursiones en el campo del humanismo occidental. Pongamos por caso Cisneros, Vives, Victoria. La unidad religiosa llenó en aquel entonces los huecos del pluralismo político patentes en la obra de los reyes católicos. Tres importantes autos de fe se celebraron en tiempos de Felipe II, uno de ellos en Valladolid, mayo de 1559, hallándose todavía ausente el monarca en Flandes, con 30 víctimas, 14 de ellas condenadas a muerte, además de los restos mortales de una mujer que fueron también quemados. Otro auto de fe se celebró en Sevilla, septiembre de 1559, en que fue patente la abundancia y calidad de los procesados y la firmeza de muchos de ellos en defender sus convicciones y preferir ser quemados vivos antes de retractarse. En octubre del mismo año se celebró un nuevo auto en Valladolid, con asistencia del propio monarca, a los pocos días de haber desembarcado en España. En aquella ocasión había 14 desgraciados destinados a ser pasto de las llamas y 16 a ser reconciliados con penitencia congruente. Se dice que el principal de los condenados a la hoguera, Carlos de Seso, noble personaje emparentado con la familia de los descendientes de Pedro I de Castilla, interpeló al rey con estas palabras: «¿Con que así me dejáis quemar?». A lo que se cuenta que contestó el monarca: «Y aun si mi hijo fuera hereje como vos, yo mismo traería la leña para quemarlo». Un dramático enigma, el príncipe Carlos. ¿Acaso sea este uno de los asuntos más controvertidos del reinado y fuente de tantos ataques contra Felipe II? El de la prisión y muerte de su hijo, el príncipe heredero de la corona. La versión oficial de los hechos es la siguiente. Pese a la excelente educación y óptimos maestros que se pusieron a disposición del príncipe, este obtuvo escaso fruto de tantos sacrificios y cuidados. Desde niño mostró índole aviesa, malas inclinaciones, carácter violento y tendencia a la crueldad. Con gran pesadumbre del monarca, uno de los profesores del príncipe, el humanista Honorato Juan, en sus cartas secretas al rey le manifestaba el escaso aprovechamiento de los estudios del príncipe y lo poco bueno que auguraba de él. Su propio abuelo, Carlos V, gran conocedor del alma humana, que tuvo ocasión de tratar al príncipe en Yuste, opinó de él de este modo: «Paréceme harto bullicioso, no sé qué se podrá dar de sí rapaz tan colérico». El rapaz, ya príncipe heredero y miembro del Consejo de Estado, escandalizó a todos con su extraña conducta, recorriendo de noche los burdeles de Madrid, disfrazado y con un arcabuz en la mano, abofeteando y apaleando otras veces a cuanto se le antojaba, tratando de apuñalar a quienes se oponían a sus designios y manifestando un odio feroz a su propio padre, a quien no cejaría hasta matarle, que sufría en silencio los desmanes de su hijo,
intentando disimularlos todo lo posible. En abril de 1562 el príncipe cayó por las escaleras de su palacio en Alcalá de Henares y hubo que operarlo de una fractura del cráneo, que agravó sin duda ya su deficiente estado mental. Felipe II se proponía enviarlo a Flandes para que empezara a ejercitarse en el gobierno y administración de sus futuros reinos, pero la grave y peligrosa situación de aquel país hizo que demorara y desistiera luego de su propósito, y a tal efecto mandó entonces al duque de Alba. Ante ello, reaccionó don Carlos violentamente, intentando atravesar con su daga al duque. De igual modo, trató de matar a don Juan de Austria cuando éste procuraba disuadirlo de sus proyectos de fugarse al extranjero y provocar un irremediable escándalo internacional. La conducta del príncipe empeoró hasta tal punto que el rey Felipe decidió el domingo 18 de enero de 1568 sorprenderlo en su propio dormitorio y arrestarlo. Poco antes de medianoche, el monarca, acompañado del príncipe de Éboli, del duque de Feria, del prior de San Juan y de don Luis Quijada, con otros servidores fieles, procedió a la prisión de su propio hijo, con el alma llena de amargura, pero con el rostro impasible. ¿Qué pasaba en el corazón de aquel hombre que contemplaba las escenas más atroces y más venturosas del drama del mundo y de los dramas de su propia alma sin contraer un músculo de su rostro, acaso solo cuando la emoción era tremenda, acariciándose levemente la barba puntiaguda? ¿Qué había detrás de aquella fría pasión de inexorable justicia, detrás de sus reservas taimadas o de sus pueriles e inverosímiles confianzas? ¿A qué mujeres amó de verdad y cuáles le unió la fría razón de Estado, cuando alzaba los hombros hasta él o fulminaba sobre ellos su egregia indiferencia, tan mortal como una decapitación, o su castigo inapelable? ¿Qué había en su gesto de sobrehumana justicia o de apasionada arbitrariedad? Aquellas lentitudes inverosímiles ante el peligro inminente, ¿eran serenidad, frío cálculo o impotencia, o bien una especie de fruición anormal, de voluntario y doloroso éxtasis en el borde de lo más terrible? ¿Qué le pasaba a la llama ardiente de su fe en las horas de careo con Dios, solo con él o a través de sus confesores, cuando tenía que elegir entre el amor de padre y su afán de justicia, o entre sus deberes de católico y los de rey de España? Lograron evitar que el príncipe se suicidara en uno de sus habituales arrebatos, y el rey cursó nota diplomática a las cortes europeas alegando que había adoptado medida tan rigurosa y lamentable, basándose en ciertos excesos que proceden de la naturaleza y particular condición del príncipe, que no se pueden repetir por la decencia del caso y por su propio honor y estimación, viéndose obligado en consecuencia a velar por la seguridad y bienestar de sus reinos. Durante su prisión, el desdichado don Carlos no cejó, al parecer, en sus excesos, no probando bocado en días enteros y hartándose desenfrenadamente de comida en otras ocasiones, bebiendo en demasía agua helada y paseándose desnudo por las noches, gritando que quería beberles la sangre a sus parientes y sobre todo desenterrar a su padre y comerle las narices, orejas y hacerle poner por los caminos, sea debido a dichos excesos o por una purga inoportuna que le administraron los médicos o por otras causas no bien averiguadas. El príncipe falleció al medio año de hallarse en prisión, el 24 de julio de 1568. La historia no ha dado aún su fallo imparcial y definitivo a este enigma, que constituye el punto más negro de la vida de Felipe II. La leyenda romántica lo ha falseado quizás también. El gran poeta Schiller, haciéndose eco de la muerte de un joven enfebrecido, ha hecho de él un héroe. Es el inevitable destino de todas las víctimas cegadas en edad demasiado tierna, cuando aún no han dado la medida de su personalidad. De todos modos, esta faceta trágica de la vida de Felipe II, unida a la otra gran explosión pública de las intrigas que bullían en una corte sometida a la más severa y forzada apariencia de virtud exterior, dieron materia a toda una campaña que poco necesitaba para desatarse, y en la que se ponía de manifiesto que si la animosidad contra la hegemonía española era grande, la torpeza de Felipe II fue aún mayor para conjurarla. Encastillado en su orgullo, dejó crecer la marea y ésta le sumergió al fin. Su secretario Antonio Pérez fue el motivo de un gran escándalo al que solo se replicó con el silencio y las campañas inquisitoriales contra protestantes, moriscos y herejes, auténticos o políticos. La rebelión de los moriscos. En vísperas de Navidad de 1568, un grupo de escribanos y escuderos cargados con regalos de Pascua fue asaltado en las cercanías de Granada por unos moriscos exaltados que los pasaron a cuchillo. Esa misma noche degollaron también a 50 soldados, y en las 2 semanas siguientes las rebeliones
y los rebeldes incendiaron y saquearon más de 300 iglesias y asesinaron a 4.000 cristianos.